Hola, ¿qué tal queridos amigos y amigas? Sean bienvenidos una vez más a este su lunes de reflexión aquí en Frutos de Vid. Es una gran bendición para nosotros contar con su sintonía y el día de hoy me gustaría que reflexionáramos a la luz de una porción que encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 8. Son solamente algunos versículos del versículo 31 al 38. He titulado esta reflexión "La verdad nos hace libres". Ahora, tal vez tú te preguntarás, ¿qué verdad? ¿Qué libertad es la que me ofrece esa verdad que me están diciendo en este video? Quédate con nosotros y descubre de qué se trata. Bueno, iniciamos la reflexión hablando en esta porción de la palabra de Dios, el apóstol Juan, describiendo el suceso, lo que había mencionado Jesús en estos versículos. Capítulo 8, versículo 31 dice la palabra de Dios: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entendamos aquí, estimados amigos, que Jesús está hablando a judíos que ya habían creído en él. Y él les está diciendo una condicionante. Dice: si vosotros permanecen en mi palabra, entonces van a ser verdaderamente mis discípulos. Y les habla del beneficio de cumplir con esta condicionante, que es permanecer en la palabra. Que en el versículo 32 vuelvo a leer, que nos dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, muchas personas pueden preguntarse: bueno, yo vivo normal, no le hago daño a nadie, ¿libre de qué voy a ser? Una pregunta muy similar en el versículo 33 formularon estos judíos que habían creído y le preguntan, dice la palabra de Dios, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y en el versículo 34 Jesús le responde: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y aquí está ejemplificando Jesús al referirse al hijo de una casa, se está refiriendo a él mismo. Si Él nos da libertad, si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado, libres de la esclavitud que el pecado pues viene en cada ser humano que nace en este mundo. Traemos como que ese sello de que todas las personas que son concebidas traemos ese pecado por herencia de nuestros ancestros, por herencia de lo que vemos que la palabra nos narra en Génesis, de cómo entró el pecado en el hombre. Ahora, Jesús les dice: yo sé que son descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y es que Jesús menciona en estos dos versos, menciona algo bastante interesante y es una realidad. Jesús era perseguido, buscaban acusarle los fariseos, los escribas, los saduceos, muchas personas del pueblo judío buscaban incriminarle para que él ya no fuera algo que fuera en contra de las costumbres de los judíos o de la ley de Moisés, porque ellos lo veían como una oposición a la ley, lo que Jesús decía. Ahora, es importante entender y saber que Jesús, en el tiempo que él estuvo en la tierra, en el contexto cultural que él estaba, fue una completa revolución. Fue algo completamente fuera de serie, que las personas, los judíos, no se hallaban explicación, pero ellos endurecieron su corazón porque no quisieron reconocer a Jesús como el Mesías. Y muchos de ellos no quisieron recibir esta libertad que Jesús les ofrecía por medio de la palabra de Dios. Cuando nosotros muchas veces escuchamos en las iglesias que los pastores o los líderes o a lo mejor un hermano dice, tienes que leer la palabra, tienes que leer la Biblia, tienes que leerla, tienes que estudiarla, tienes que memorizarla, tienes que reflexionarla. Y a veces eso puede resultar como que un poquito trillado y nosotros podemos decir, bueno, ¿cómo da lata con esa insistencia de que tengo que leer la Biblia? ¿Por qué tanta urgencia? Pero la realidad es que nosotros necesitamos de la palabra de Dios en nuestra vida. Y la necesitamos diariamente, todos los días. Hay muchas personas que les es difícil el forjar un hábito para leer la palabra de Dios, pero es cuando Jesús
antes de ser crucificado, Él ora por sus discípulos y Jesús ora al Padre diciendo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y nosotros cuando tomamos el tiempo de conocer más la palabra de Dios, cuando leemos los evangelios, cuando leemos los libros históricos, los profetas, las cartas de Pablo, etcétera, 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 nosotros vamos descubriendo verdades bíblicas, espirituales, que el Señor ha puesto en este libro para que nosotros podamos realmente aprender y saber cómo vivir, que sepamos qué espera Dios de nosotros, que sepamos a lo mejor cuando estamos no solamente verlo como un manual, sino verlo como de una manera algo que reconforta nuestra vida, porque ciertamente cuando nosotros enfrentamos una circunstancia difícil, cuando estamos pasando por momentos amargos en nuestra vida, cuando hemos sufrido una pérdida, la palabra de Dios nos direcciona de una manera hermosa y de una manera perfecta a que nosotros podamos descansar en Él, a que nosotros podamos echar nuestra carga en eso. Entonces es hermoso, amable oyente, que nosotros podamos acudir a la palabra de Dios y más en nuestro mundo, en nuestro contexto occidental, acá en México, si tú estás en Latinoamérica, en Estados Unidos, tú libremente puedes ir y conseguir una Biblia, tú puedes descargar una aplicación donde viene la palabra de Dios, tú puedes buscar la Biblia en la web, en páginas de internet y vas a tener acceso libre. En esos tiempos, en los tiempos de los primeros cristianos, era muy difícil acceder a la palabra de Dios. Actualmente hay países donde tú no puedes tener legalmente una Biblia en tus manos, donde si la encuentran te meten a la cárcel o incluso te pueden hasta ejecutar, porque va en contra del régimen político o el régimen religioso de esos países. Eso se ve más en los países orientales, todo lo que es Asia Menor, algunos lugares tal vez hasta de África o Europa oriental. Entonces nosotros vemos que nosotros tenemos una bendición hermosa. Tenemos la palabra de Dios a nuestro alcance. No desperdiciamos esta oportunidad para poder acercarnos a Dios y para que Él realmente nos haga libres. Que nos haga libres porque nosotros cuando leemos la palabra nos damos cuenta qué agrada y qué no agrada a Dios. Cuando nosotros estudiamos la palabra nos damos cuenta qué le agrada a Él. Y sabemos que todo lo que no agrada a Dios en nuestra persona, eso es considerado pecado. Entonces debemos de esforzarnos por vivir en santidad delante de Dios, pero hagamos caso a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que Él, si nosotros permanecemos en su palabra, nos hará libres y que de esa manera Él nos puede santificar en su verdad, porque su palabra es verdad. Mi nombre es Daniel Alcántara, espero que haya sido de gran bendición esta pequeña pero muy contundente reflexión acerca de la importancia de la palabra de Dios. Aprovecho este espacio para recordarte que nosotros como Ministerio Frutos de Vid tenemos nuestra página de Facebook, página de Instagram y tenemos también un canal en YouTube donde está todo nuestro contenido, están nuestros lunes de reflexión, miércoles de Frutos de Vid Responde, nuestros viernes de blog y nuestros viernes de amigos de oración, donde nosotros oramos por peticiones que tú puedas enviarnos. Así que si tú tienes una necesidad, puedes dejarla en los comentarios, puedes enviarnos un mensajito por cualquiera de nuestras redes o contactarnos por medio del correo frutosdevid@outlook.com. También te invitamos cordialmente, todos los sábados tenemos en punto de las 4 p.m., hora de La Paz, Baja California Sur, tenemos un discipulado en línea por medio de la plataforma Zoom. Así que si tú estás interesado en tomar un discipulado, ahorita estamos viendo un contenido que se llama ¿Quién es Jesús? Está hermoso. Aprendemos más a conocer a nuestro Señor Jesucristo a la luz de la palabra de Dios. Así que yo te invito a que si deseas participar, nos envíes un mensajito para poder agregarte a nuestro grupo de WhatsApp y de ahí estar haciéndoles llegar el material que estamos llevando y estar enviando las invitaciones al discipulado. Esto ha sido todo por mi parte. Yo deseo con todo mi corazón que el Señor te bendiga grandemente.